bienvenidos a Viguera y muchísimas gracias a todos por estar aquí. La novela histórica es un género pues bueno, que es muy interesante y más si cabe en nuestro pueblo que tanta historia tiene. Pues continuamos con esa tarde literaria, qué mejor que de la mano de Marcelino Izquierdo, con 1521, la novela del sitio de Logroño, novela histórica por excelencia de nuestra capital, que no la capital del reino, que es Viguera. Os dejo con Mar, os dejo con Marcelino y no os entretengo más. Pues muchas gracias, un aplauso. Bueno, buenas tardes otra vez. Los que repetís mesa, pues tendréis premio, claro que sí, por vuestra perseverancia. Y madre, que vuela esto. Los que os incorporáis, pues el premio es escuchar a Marcelino Izquierdo. Marcelino, gracias por estar aquí, es un placer. Bueno, Marcelino yo creo que no necesita presentación porque es una persona muy conocida y además muy apreciada en La Rioja. Él es periodista, como sabéis, durante muchísimo tiempo ha trabajado en el periódico de La Rioja, 43 años, que no es poca cosa, siempre al pie de la noticia, siempre apoyando a La Rioja, a nuestra comunidad y por supuesto a la cultura. De hecho ha sido responsable de suplementos culturales como La Ventana Cultural, por ejemplo, en los años 80, que a lo mejor recordáis, de La Movida, y luego pues más cerquita pues La Rioja sin salir de casa durante toda esta época que hemos pasado también de la pandemia. Yo de todas formas os animo a que busquéis en la hemeroteca si no habéis leído esos artículos porque merecen la pena, no tienen desperdicio. Ahora, después de todo ese tiempo, pues estás jubilado, estás en esa época de júbilo y se dedica pues a sus grandes pasiones, que son la investigación y a escribir, y además lo puedes hacer con más tranquilidad. Marcelino tiene un currículum impresionante. No os voy a citar todas sus obras porque agotaríamos el tiempo con ello, y simplemente decir que, bueno, pues que a mí hay una obra que me llama mucho la atención, que es de 2015, que es Bajo el Imperio de la Gestapo, que es un ensayo que además fue ganador del Premio Ateneo de La Rioja y que trata un tema apasionante y muy desconocido, que es la red de espionaje nazi durante la Segunda Guerra Mundial en La Rioja. ¿Cómo es esto, Marcelino? Cuéntanos un poco. Hola, pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en esta tarde de principios de verano, pero ya tan calurosa. Y sobre todo, muchas gracias, Mar, por haber estado aquí, estar aquí y presentarme. Y también muchas gracias a todos los que han organizado esta cosa tan maravillosa, en este rincón tan bonito, y a toda la gente que ha colaborado, que seguro que sois muchos, y por lo que habéis hecho pues con mucho amor, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Voy a intentar hacer un resumen. Yo en mi tarea periodística me llega un libro sobre la venta de wolframio a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y de pronto aparece un documento en el cual habla de un tipo que se llama Franz Liszt. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Le has dicho a Mariano que baje a la bodega, que esta noche va a hacer frío? Marcelino, no sé qué es esto. Ahora mismito. Yo le llamo a Mariano, no se preocupe usted, ¿eh? ¿Mariano? No sé, Mariano. Ya veo, ya. Ha bajado Ya a la veo que ha bodega. bajado a la bodega, ya. Ya ve usted. Ven, que oigo pasos. Es el calor, es el calor. No penséis mal. Bueno, pero oiga, ¿quiénes son ustedes? Espera, don Diego. ¿No me había dicho que solamente éramos los dos para cenar? ¿Estos? ¿Quiénes son estos extraños invitados? No lo sé. Oiga, que estos son unas jornadas literarias, que estamos invitados, y de pronto aparecen ustedes aquí como alma que lleva al diablo. Pero, ¿quiénes son ustedes? Pues bueno, aquí somos dos escritores. Sí, dos escritores. ¿De qué habla su libro? Pues mire, mi libro habla de 1521, del sitio es una novela sobre el sitio de la ciudad de Logroño en 1521. ¿Y ustedes quiénes son? A ver. Claro, porque ustedes han llegado aquí. Estábamos aquí empezando a hablar de los nazis, claro. Han venido, nos han interrumpido y tal, y pues y este señor aquí que no se mueve. Mariano.
Está aquí, vamos, feliz. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes? Usted, ¿no? ¿Eh? Se llama igual que usted. No, yo soy Marcelino. No, es que estoy un poco sordo, perdón. Sí, un poco gordo. Sí. Pues yo soy don Diego de Villegas. Ah, don Diego de Villegas. Entonces usted es el corregidor de Logroño, efectivamente, en la época de 1521. El corregidor de Logroño era yo. ¿Cómo que era usted? Pedro Vélez de Guevara. Ah, usted es don Pedro Vélez de Guevara. No, yo era el corregidor. Vamos a Muy ver. equivocado. No discutan vuestras mercedes. Rosa, prepara la cena, pero antes sírveles una copa de vino. ¿Qué? ¿Quién ha nombrado el vino? Mariano. ¿Vino? ¿Pero qué vino ni qué nadie? Que no, que yo quiero vino. ¿Que tú quieres vino? Claro. Pues estás borracho. Te has bajado abajo a la bodega y te has puesto que vamos. Ya te voy a dar yo a ti ya. Ya te voy a dar. Bueno, entonces, al final, ¿en qué quedamos? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si le dejamos que hablen del libro? Y espero que hable de nosotros. Sí. Espero que hable de nosotros. Y nos aclare a ver realmente quién era el corregidor. Bueno, primero les voy a aclarar con el corregidor quién era el corregidor verdaderamente. Luego entro otra vez con los nazis y luego volvemos otra vez a 1521. Mientras tanto nosotros vamos a probar el vinito de... ¿Qué? ¿Quién ha dicho No, vino no otra vez? han dicho nada, que no han dicho nada. Ayuda a tu marido borracho. Bueno, Le dejamos. sí. Luego, sí. Vino, chica. Pásese por la bodega, que Bueno, pero estamos si está levantando como una unas buenas cuba. ampollitas de vino. Vale. Si Muy quiere, bien. luego Sí. tomamos un poquito de vino, ¿vale? Encantado de la vida. Don Diego, les dejamos que sigan en vuestros... Muchas gracias. Gracias, vuesas mercedes. Vamos, Mariano, ánimo. ¡Mariano! Venga, Mariano. Si es que estás como una cuba. Joder, si se me ha hecho de noche. Sobre todo eso. Como una cuba. Espera que te diga mi señora. Bueno, muchas gracias a los recreacionistas que luego ellos mismos en el vino se van a presentar y nos van a decir quiénes son. Muchas gracias y un aplauso para ellos. Bueno, vamos a volver a los nazis. Claro, es que nos hemos ido así de repente, ya 1521. Hemos ido al siglo XVI y ahora volvemos al siglo XX. Sí. Bueno, voy a intentar resumirlo. Me llega un libro en el cual habla de un señor que se llama Franz Lübz, escrito, y que dice que es el jefe de la Gestapo en Logroño, en inglés. Jefe de la Gestapo en Logroño. Yo cuando lo leí por primera vez no daba crédito. Digo, bueno, esto tiene que ser una broma, ¿no? Esto no... Bueno, el caso es que empecé a tirar del hilo y estuve 4 años tirando del hilo hasta que descubrí unas cosas realmente increíbles que no os podéis ni imaginar, todas reales. El libro no hice una novela, me decían, ¿y por qué no has hecho una novela de esto? Porque la gente hubiera pensado que tenía demasiada imaginación. O sea, es un libro con 500 notas a pie de página y que sobre todo habla de Franz Lübz y de otra gente que efectivamente tuvieron aquí una red de espionaje, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, es una historia absolutamente desconocida. Solo por picaros un poquito, para que lo leáis, aunque el libro yo no sé si está agotado o no, el editor sabrá. Pero casi quedan pocos me dice, pero a lo mejor se puede encontrar por ahí. Pero solo os voy a dar una cosa. ¿A que no sabéis dónde iba a ir Benito Mussolini, el duce de Italia? ¿A que no sabéis dónde iba a estar refugiado para luego escaparse a Argentina, como miles de alemanes y de italianos luego huyeron? Precisamente hay una serie ahora, el Doctor García, que trata sobre ese tema, ¿no? Bueno, pues ¿a que no sabéis en qué pueblo de La Rioja, y no es este, en qué pueblo de La Rioja... Hubiera sido perfecto, Hubiera sido perfecto, ¿verdad? ¿En qué pueblo de La Rioja se iba a estar escondido durante unos meses Benito Mussolini para luego viajar precisamente, posiblemente a Argentina? A ver. Damos premio, ¿no? Damos premio. Es muy difícil porque son 174. Bueno, ahora lo voy a decir yo. Aciuri. Y además está contrastado por 4 fuentes diferentes, entre ellas la viuda de Mussolini,
el hijo del secretario particular de Mussolini, el hijo pequeño de Mussolini, Romano Mussolini, y por otra persona más, por un historiador que conoce muy bien la historia del nacionalfascismo de Italia. Y entonces ahí es donde yo escribí ese libro, que yo lo recomiendo porque, aparte de que es absolutamente desconocido, os lo vais a pasar muy bien. Y no es una novela, como digo, es un ensayo histórico, pero creo que lo vais a pasar muy bien porque está hecho en forma de crónica, se lee muy fácil. Y volvemos al siglo XVI, ¿no? Bueno, espera un poco, todavía, que estoy con tu currículum. Hay otro libro que has nombrado antes, que es La movida riojana, que lo escribiste en 2020, que también es muy curioso, es un libro delicioso, porque claro, uno siempre piensa en la movida madrileña, pero es que en La Rioja también hubo movida, ¿no? Sí, una movida, pero impresionante. Bueno, eso viene precisamente lo que has comentado antes de la ventana cultural, ¿no? Yo la ventana cultural, al final sacamos 100 y pico números, eran semanales, era un suplemento semanal, y un día, pues yo lo había encuadernado, ya lo cogí, empecé a mirarlo, pues 30 años después, ¿no? Y de pronto dije, joder, pero si es que está aquí toda la movida que hubo en Logroño durante esos tiempos, que fueron muchos. No se puede comparar ni en número de habitantes, ni en calidad, ni en cantidad, lo que pasó en Madrid, por ejemplo, con lo que pasó en Logroño, pero sí que en Logroño hubo muchas cosas que entre el año 81 y el año 83, 84, 85, pues ocurrieron, ¿no? Y entonces, pues, bueno, me metí con ese ensayo, que también es otro ensayo, porque yo suelo escribir ensayo y novela. Lo que nunca me he atrevido, Mar, es a escribir poesía. Nunca me he atrevido, ni creo que me atreva, porque es complicado, pero bueno. Y ahora sí, aquí tenemos nuestra última novela, 1521, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué proceso ha tenido esta novela, que además está actualizada y ampliada en este caso? Cuéntanos. Efectivamente, esta es la segunda edición, pero eso no, en realidad no es la segunda edición. Como bien lo dice, es la edición actualizada y ampliada de 1521. 1521 se publica con motivo del 500 aniversario de la derrota de los franceses con el sitio de Logroño. Sale esta novela. La novela se acaba, prácticamente se vende en 3 meses, en menos de 3 meses, se agota. Y bueno, entonces pues la idea es volver a sacar otra nueva edición, pero en este tiempo se han descubierto muchas más cosas, en esos meses se han descubierto muchas más cosas sobre el sitio de Logroño, de los que luego hablaremos, ¿no? Entonces, pues hablé con Editorial Sin Índice, que están aquí los editores, y hicimos una segunda edición, una edición muy diferente a la primera, en el cual pues contamos un poco de toda la verdad de lo que pasó en 1521, que tiene muy poco que ver con lo que sabíamos hasta hace 4 o 5 años, increíblemente, y luego lo iremos, si queréis, desgranando sin quitar mitos, ¿no? Sabéis que la historia de los pueblos, de todos los pueblos, está hecha a base de mitos y de leyendas, ¿no? Y La Rioja pues no podía ser menos, ¿no? Y no pasa nada tampoco. Y no pasa nada. Se pueden compatibilizar perfectamente. Pero eso pasa en Viguera, con el Reino de Viguera, pasa con el sitio de Logroño y pasa con con Pernambuco o con la historia de Argentina. O sea, quiero decir, todas las historias de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los países del mundo están construidas, muchas, a base de historia real, pero sobre todo a base de mitos y de leyendas, que algunas son reales y otras no tanto. Vamos a empezar a entrar ya un poquito a cómo construiste esta novela. Cuando tú te decides a escribir sobre este tema tan apasionante y tan cercano, ¿cómo te planteas la estructura de la novela? Porque cuando la leáis vais a ver que hay una parte histórica muy rigurosa, que yo creo que es uno de los puntos fuertes, y a mí como historiadora pues me parece fundamental, pero luego hay una parte de ficción, que está llena de aspectos de intriga, de espionaje, otra vez estos temas que parece que a ti te gustan. ¿Cómo te planteas ese proceso creativo?
Bueno, la verdad es que es por casualidad. Todas las cosas en esta vida, o muchas de ellas, vienen por casualidad, ¿no? Yo tenía una columna en el periódico, estuve 20 años escribiéndola o más, que se llamaba El Crisol, y cuando faltaban 7 años para que se cumpliera el 2021, o sea, todavía el 5º centenario, pues yo ya iba diciendo a las autoridades, sobre todo al Ayuntamiento de Logroño, les iba diciendo, señores, quedan 7 años para esto, quedan 6 años, quedan 5 años, y ya cuando veía que cuando quedaban 5 años nadie se movía, porque claro, algo tan importante como fue esto, hay que investigarlo y hay que estudiarlo, pero yo veía en este caso, los políticos no movían un dedo, ¿no? Pues yo dije, bueno, pues yo por lo menos voy a empezar a investigar por mi cuenta y vamos a ver si luego puede salir o bien un ensayo o bien una novela. En realidad enseguida me di cuenta de que era una novela mucho más factible para 1521 que un ensayo, a diferencia de Bajo el Imperio de la Gestapo, y como decía antes Óscar, pues la documentación es una de las cosas más interesantes y para mí más divertidas del escritor que hace novela histórica, ¿no? Porque aprendes muchísimo, porque investigas, porque te sorprendes a cada minuto de lo que encuentras, porque os hagáis una idea, aquí sale algo de los comuneros, ¿no? Bueno, pues calcula que si a lo mejor hay 30 páginas relacionadas con los comuneros, pues a lo mejor yo he leído 15, 16, 17 libros, y no exagero, de los comuneros, de diferentes, entre ellos, por ejemplo, de Manuel Azaña, que escribió un libro precioso sobre los comuneros, ¿no? Entonces, es un momento en que te lo pasas muy bien, y poco a poco, una vez que ya estás un poquito, tienes idea de lo que es, lo que pasó, lo que pudo pasar, y también de cómo se vivía entonces, de la vida cotidiana, lo que hablabas antes con Óscar también, pues entonces ya me puse a escribir la novela. Yo tengo un método, cada escritor tiene su método, pero yo sí que le pongo caras a mis personajes, y que les suelo poner caras, y también lo que suelo hacer es nunca saber cómo va a terminar. O sea, yo me dejo llevar. Yo empiezo a escribir, y bueno, y van surgiendo cosas, ¿no? Y además los escritores lo sabemos, a veces la gente no nos cree, pero se lo pueden creer que es verdad. Los personajes muchas veces hacen lo que les da la gana con los escritores. Y a veces, a mí me ha pasado en otras novelas de haber matado a un personaje y luego decir, pero qué tonto he sido, si era un personaje redondo y lo acabo de matar, pero qué tonto he sido. Y claro, ya no puedes volver atrás, puedes volver, pero... Y bueno, entonces yo lo que dejo es llevarme, ¿no? Por ejemplo, este libro iba a acabar en 1523 o 1522, en realidad, pero claro, luego me hacía yo las siguientes preguntas. ¿Cómo fueron los primeros San Bernabés? Y luego también hay un personaje que aparece en el libro, que es Adriano d'Utrecht, que llega a ser el Papa Adriano VI, que es un personaje que me pareció tan fascinante que quise seguir un poco su estela hasta que llega a ser Papa, ¿no? Era un hombre que además en esa época, cuando yo estaba escribiendo el libro, me recordaba un poco al Papa Francisco actual, ¿no? Y el libro se alargó a lo mejor 40 páginas o 50 páginas más, merced a ese personaje, que ese no se murió después, claro, pero que siguió caminando, ¿no? O sea, a veces la serendipia, la casualidad, es muy importante, por lo menos en mi escritura. Nos has dicho que no sabes cómo van a terminar los libros. No sé si sabes que esto te define como un escritor antena. Porque se habla de escritores de mapa, lo habréis oído, que son quien tiene perfectamente todo secuenciado, saben lo que va a pasar en cada capítulo. El de brújula, que sabe cómo empieza y sabe cómo termina, pero el antena es el que se deja llevar como haces tú. A mí me parece muy meritorio y además apasionante, ¿no? El poder disfrutar de esos personajes que te van llevando y que te van de alguna manera diciendo por dónde tienes que ir. Claro, pero eso también te pasa un poco con el ensayo, ¿no? De pronto descubres una cosa que no la tenías calculada. Eso quizás también es por deformación profesional periodística, ¿no? De pronto encuentras algo que en ensayo te sorprende mucho, y en novela de pronto aparece un personaje que dices, pues este personaje
este personaje o esta situación es buenísima, no lo puedo dejar pasar, voy a aprovechar. Entonces, bueno, yo me dejo llevar un poco por mi intuición. Esto pasa un poco con el arte, sin querer decir que esto sea arte. Eso pasa un poco con el arte, ¿no? Todos no entendemos de arte, yo no entiendo de arte, pero cuando vas a un museo y ves, por ejemplo, Las Meninas, que hablábamos antes, que para mí es uno de los mejores cuadros de la historia del mundo, y conozco el 90% de los museos del mundo, más importantes que hay en el mundo, pues claro, tú lo que tienes que hacer es dejarte llevar. O sea, sí, te puedes hacer preguntas, pero llega un momento en el cual se terminan esas preguntas, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarte llevar por lo que verás que te está enseñando, ¿no? Verás que cualquier otro pintor. Pues a mí con la literatura me pasa un poco lo mismo, ¿no? Disfrutar. Claro, yo estoy disfrutando, yo lo que estoy es manando, ¿no? Va manando la historia, y puede seguir o puede acabar. Hay a veces que acaba antes y a veces que acaba después, ¿no? A mí no me gusta mucho alargar los libros, quizás ha salido un poquito más grande, pero no me gusta mucho porque no hay nada más bonito de un escritor que te digan, y eso lo sabes tú, joder, pues me he quedado con las ganas de seguir leyendo, ¿no? Y este libro me ha pasado algo, pero con algunos otros libros que eran más cortos, por ejemplo La Pasión según Satanás, que para mí también es una de mis mejores novelas, pues toda la gente me decía eso, joder, pero ¿cómo has acabado tan pronto? Joder, te podrías haber seguido. Y con este libro también ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tuve la oportunidad de hacer esa segunda edición y ahí pude alargar un poquito y perfeccionarlo un poquito más. Vamos a centrarnos un poco en la parte histórica. ¿Qué estaba pasando en 1521? Uy, eso es muy complicado. Resumidamente. Eso es muy complicado. ¿Qué estaba pasando? Pues en realidad lo que estaba pasando es que Carlos I llega a Logroño. Cuando llega a Logroño, él ya sabe que su abuelo, el emperador Maximiliano, ha muerto y él quiere sucederlo como el emperador del Imperio Romano Germánico. Y entonces, pues él lo que va es yendo hacia Galicia para ir recaudando dinero y poder ir a que le nombren primero, para que le nombren emperador, y luego para que lo entronicen emperador, ¿no? Entonces, para el emperador se lo elegían una serie de señores. O sea, no era por votación popular como es ahora. Una serie de señores que a lo mejor eran 8 o 10 y que lógicamente se dejaban sobornar. Era un poco como lo de los Juegos Olímpicos, que 8 años después de que se celebren siempre sale que ha habido por ahí el cazo, ¿no? Pues esto pasaba lo mismo, con lo cual él va sacando mucho dinero de todos los sitios donde va recorriendo. Una vez que consigue el dinero suficiente para que lo nombren emperador, él va a Flandes y a Alemania, a Quisgrán exactamente, y está como 2 años allá hasta que lo entronizan, porque la coronación ya vendría muchos años después en Bolonia, ya en 1530 y tantos, y claro, deja este país pues completamente yermo, porque se ha llevado a la gente, la ha masacrado a impuestos para poder comprar a los señores estos y luego para poderse ir a sus tierras y pasárselo muy bien. Y claro, pues hay una rebelión que se llama la rebelión de los comuneros, que tampoco la voy a explicar porque es muy complicada, pero claro, sí os voy a decir una cosa. Aquí vais a descubrir en este libro, y no voy a decir más, que el primer conato de comuneros se produce en Logroño. Esto es algo que además no se suele decir, es inédito. Es que es inédito. Esto es una investigación propia mía y es inédito. O sea, inédito no, porque está salido, era publicado, pero es una investigación propia. Empieza aquí. ¿Por qué Logroño no se une luego a la comunidad cuando empieza la guerra de los comuneros ya en el año 2021, ¿no? Pues muy fácil. Porque el mismo que corta las cabezas de los comuneros luego en Villalar de los Comuneros, pues viene aquí, que es el alcalde Ronquillo, se llamaba alcalde Ronquillo, Rodrigo Ronquillo, viene aquí a Logroño, toma nota de todos los cabecillas que han montado el follón aquí, tiene sus nombres y sus apellidos, pero no los condena de momento, porque no ha habido demasiada sangre.
Y entonces, claro, tienen el miedo de que si Logroño se une a las comunidades, saben perfectamente los nombres y los apellidos de los jefes, con los cuales van a ir a por ellos directamente y les van a cortar la cabeza sin necesidad que haya ni guerra, ni batalla, ni nada por el estilo. Pero solo quería hacer este apunte, ¿no? Que en Logroño, y lo vais a leer, se produce el primer conato comunero, y luego veréis cómo desarrolla y cómo se va desarrollando a Segovia, a Ávila, a Toledo y a los demás sitios donde luego se monta una de las páginas más interesantes de la historia de España, ¿no? El rey francés Francisco I quería haber sido emperador, y de hecho pone mucho dinero, les paga mucho dinero también a los que tienen que votar al emperador, pero se ve que Carlos I les da más dinero y así se convierte en Carlos V. Entonces Francisco I no solo se da cuenta de que ha perdido la corona, vamos, el imperio, sino que encima, con el imperio que tiene Carlos V, está rodeado por todas las partes de enemigos, por el norte y por el sur, aprovechando que Carlos V está fuera de España y de que hay una guerra de comuneros, y luego también que hay algunos pequeños burgueses que les cae muy mal que venga aquí gente extranjera a mangonearlo todo y a llevarse los dineros, pues lo que quiere es primero reconquistar Navarra y luego, si es posible, unirse a los comuneros, y si puede derrocar a Carlos V, mataría a 2 pájaros de un tiro. Ya no estaría rodeado de enemigos por todos los sitios, sino que además podría él ahora optar al grado de emperador. Con lo cual manda a un general, que era el famoso Asparrot, André de Foix. Asparrot era un apelativo que le ponen en Navarra, porque era el señor d'Aspar o d'Esparrot, es que se pronuncia de una forma muy... depende de cómo lo pronuncies, y que en realidad era un niñato de 21 años. Todos nos esperamos a un Asparrot bigotudo, fuerte, corpulento, sanguinario. No, era un chavalito así, delgadito, que no tenía mucha idea de lo que era la guerra, y que está ahí porque, entre todos sus méritos, era el hermano de la amante de Francisco I. Con lo cual conquistan Navarra fácilmente, porque los navarros estaban porque les conquistaban, porque preferían estar con Francia que estar con España en ese momento, y cuando llegan a Logroño dicen, esto es pan comido, aquí vamos a entrar a saco paco, que se diría, y luego ya pues conquistamos España, o por lo menos con la ayuda de los comuneros conquistamos Castilla. Pero claro, los comuneros pierden Villalar. Las tropas de Francisco I están al otro lado de los Pirineos esperando la señal llega un poquito tarde, y ya cuando llegan a Logroño, pues no solo está la gente de Logroño defendiéndose, dice, la gente de Logroño defendió con orcas y con tal. Yo tengo una curiosidad. Yo creo que es una novela que está muy, muy bien documentada, en la que hay una investigación muy profunda, mi curiosidad es, ¿qué sorpresas te llevaste en esa investigación? ¿Qué sorpresas nos vamos a llevar nosotros también en las teorías que tú nos propones aquí? Y sobre todo, algo que ya apuntábamos antes, ¿qué hay de leyenda y de mito y qué hay de historia en eso que todos tenemos en nuestra cabeza, en ese imaginario que todos tenemos de lo que fue el sitio de Logroño? Bueno, sí, la verdad es que hay muchísimo que contar. Aquí podríamos estar hasta San Pedro, o sea, pasar San Juan y estar hasta San Pedro perfectamente hablando, ¿no? Pero primero quería decir que los logroñeses sí que defendieron su ciudad, pero como comprenderéis no podían nunca derrotar. O sea, eso sí que es cierto. Sí, es cierto que defienden a su ciudad, pero claro, no van a ganarle a un ejército que en teoría tenía 40.000 soldados y con orcas y hachas, ¿no? Sería imposible, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque no había 40.000. Había más o menos unos 6.000, 5.000, 6.000, 7.000. Segundo, porque 3 días antes o 2 días antes de que empiece verdaderamente el sitio de Logroño, entran
más de casi 2.500, casi 3.000 soldados profesionales dentro de la ciudad. Con lo cual están luchando los de fuera contra los de dentro. Y luego ya hay una serie de historias que si quieres puedo contar. El error viene de un señor que se llamaba Albia de Castro. Albia de Castro, que hay una calle en Logroño que se llama la calle Albia de Castro, ¿verdad? Que todos la conocéis. Este señor era un diplomático, era un político y era un escritor y un filósofo muy, muy importante. Y él escribió un libro que es casi el primer libro de la historia de Logroño. Pero ese libro tenía un fin. Era que Logroño consiguiera tener representantes y miembros en las Cortes de Castilla. Que a Logroño se le había prometido Juan II de Castilla, imaginaos, que era el padre de Isabel la Católica, estamos hablando de 1400 y pico, y el libro de este hombre, de Albert de Castro, es de 1600, o sea, habían pasado casi 200 años y Logroño no había conseguido todavía esos representantes en las Cortes. ¿Qué hace este hombre? Pues exagera. Y además, como él vivía en el Algarve portugués, pues se ve que se le pegó un poco de la exageración andaluza, ¿verdad? Y entonces dice, 40.000 soldados había, en realidad de Francia salen 11.000. Luego dice que el cerco de Logroño, que dura 20 y tantos días, en realidad dura 8 días. Habla del hambre. Hombre, en 21 días se puede pasar hambre, en 8 días menos, ¿verdad? Además, los que estaban pasando hambre verdaderamente eran los que estaban fuera, que no tenían para comer y que se les habían acabado el dinero, con lo cual no tenían para comer. Y luego hay que tener en cuenta dos cosas más, que los franceses no tenían la suficiente capacidad para rodear toda la ciudad, con lo cual en la zona sur, en la zona que sale hacia el Lardero, hacia Navarrete, hacia toda esa zona, perfectamente se podía salir y entrar. Entonces no solo entraban viandas, frutas, legumbres, entraba de todo, sino que entraban soldados que venían del castillo de Navarrete, que era el duque de Nájera. Incluso venían 500 y otros 500 iban a descansar esa noche. Eso lo hemos descubierto investigando aquí, y luego también otra serie de historiadores, como por ejemplo Diego Tellez, como por ejemplo Maite Álvarez Clavijo, gente que es una auténtica referencia en la historia. Yo no soy un historiador, yo soy un divulgador histórico, pero bueno, llevo 25 años pico y pala, pues machacándome todos los archivos de la ciudad o tal. Y ahora pues con internet, es que puedes entrar en el archivo de Simancas, en el de Valladolid, en el archivo Reina de Navarra, y sacar muchísimos de los documentos que nos demuestran todo esto, todo lo que ahora sabemos y que no lo sabíamos hasta ahora. Por eso yo no sabía que me iba a encontrar con esta sorpresa, pero cuando yo decía, oye, que quedan 7 años, que quedan 6 años, que quedan 5 años, sabía, como medio historiador que soy, pues sabía que una historia bien hecha lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces yo sabía, claro, es más, yo estoy convencido que Diego Tellez, el libro que luego sacó con otra serie de historiadores, lo volverá a ampliar, porque él ha encontrado documentos nuevos, entre ellos la herencia de Asparrot, lo que puede salir de ahí. O sea, yo estoy convencido que dentro de 1 año, 2 años, o antes, o después, vamos a tener nuevas sorpresas sobre el cerco o el sitio de Logroño. Me parece absolutamente apasionante lo que nos estás contando, porque bueno, muchas veces la leyenda se impone a la historia, y lo que decíamos antes, ¿no? Es importante que conozcamos realmente los hechos y que luego la fiesta y la leyenda la mantengamos sabiendo que lo es, ¿no? Claro, hay otras cosas que no son, que lo hablábamos el otro día, otras que no son leyenda, como por ejemplo que aquí teníamos a Guillén de Brocar, que era quizás el mejor impresor de España. Y por eso, y aquí viene varias veces, Antonio de Nebrija, a visitar el taller que estaba en lo que es la plaza hoy, Martínez Aporta,
ahí estaba la imprenta del Guillem de Broca. No sé si os habéis fijado, pero hay una plaquita que muy poca gente conoce y que nos marca más o menos dónde podría estar. Sí, en un callejón que no daba a lo que era la calle Portales ahora, ¿no? Era un callejón sin más. Entonces, pues aquí viene, como digo, Nebrija, y cuando Cisneros, el cardenal Cisneros, quiere hacer la Biblia políglota, la Biblia Complutense, que es para mí la obra cumbre del ensayo renacentista español en castellano, le dice: yo conozco al mejor impresor que te lo puede hacer, y es Guillem de Broca. Y claro, por eso mi protagonista, Bertran de Ollora, es un trabajador del taller de la imprenta de Guillem de Broca. Cuéntanos un poquito sobre este personaje, porque es un personaje, yo creo que con el que te llegas a encariñar. Hay veces que lo quieres, otras veces lo matarías. Cuéntanos cómo creas el personaje y qué papel cumple en la novela. Este sí que es un personaje completamente inventado, no como por ejemplo su cuñado, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, su cuñado, y que él sí que participa mucho, no solo participa desde un punto de vista en la imprenta, sino también desde un punto de vista de la producción, porque tenía mucho dinero, Miguel Eguía, no me salía el nombre a veces, son tantos los nombres que aparecen, pero este hombre también es un personaje importante, y sí que era verdad. Yo en mis novelas históricas suelo mezclar personajes reales siempre con personajes que verdaderamente existieron. A los personajes que existieron siempre intento que sean tal cuales eran, y los personajes ficticios intento que pudieran serlo. O sea, yo y luego siempre intento ceñirme siempre a cómo era la época. Además interactúan muy bien entre sí, siempre te funciona muy bien. Intento. Y luego también cuento muchas cosas de la vida cotidiana de lo que era La Rioja y de lo que era Logroño, ¿no? Por ejemplo, cuento cómo se vendía el vino, cómo era el vino, ¿no? Hay un libro, hay una parte dedicada al vino que cuenta muy bien cuáles eran los diferentes tipos de vino, quién bebía, los ricos bebían un vino, los pobres bebían otro, los que tenían un regular dinero bebían otro. Cuento también, pues yo qué sé, cómo se hacían otra serie de cosas. Y luego pues también meto por medio a un libro de cocina que se imprimió en Logroño, que es uno de los ahora que está tan de moda en los últimos décadas, los libros de cocina. Pues el primer libro de cocina casi serio que se hace en España se imprime, primero en Toledo y luego en Logroño, lo imprime y lo paga uno de los alcaides de la ciudad de Logroño, tanto el de Toledo como el de Logroño. Cuidado, alcaide no es el corregidor ni el alcalde, Alcaide era una persona que tenía la potestad de guardar cosas. Lo mismo podía guardar el grano que el dinero, que las armas, y este señor él paga el libro de cocina, que es el libro de Koch, que es uno de los libros más curiosos que os podáis imaginar, con unas recetas buenísimas. Incluso hay una receta que es lo de dar gato por liebre. Hay una receta que debía ser muy buena, incluso esto era para el rey de Nápoles. ¿Cómo asar un gato bien asado? ¿En serio? Bueno, todo un arte, además. Todo un arte, sí, no, de verdad. Y luego hay muchísimas anécdotas. Luego, pues como decía Mar antes, hay espías, hay malos muy malos, hay buenos muy buenos, hay viajes, se traspasa los Pirineos, se vuelve, hay amoríos, hay decepciones. Tiene todos los ingredientes de una novela histórica, pero una novela también para pasarlo muy bien. Yo creo que un poco el equilibrio que logras es ese, ¿no? El rigor histórico, pero al mismo tiempo también esa capacidad de engancharnos, como comentábamos antes. Claro, yo creo que se lee muy fácil, y que además creo que es divertida. Yo a lo mejor no como Óscar no intento enganchar al lector para que siga leyendo. Yo creo que yo espero que sea él el que motu propio siga leyendo, ¿no? Pero quizás no hago eso mucho. En algún capítulo sí, pero por lo general no. Y
y que siga la historia, ¿no? Que siga fluyendo, como igual que he fluido yo, que siga fluyendo. Aparte de que un libro, como sabéis los que escribís, en el momento que tú ya lo publicas, ya no es tuyo. O sea, el que lo lee y ve lo que no sé, lo que piensa. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, tú puedes tener una idea a la hora de escribirlo, y en cambio el que lo lee saca una idea a lo mejor completamente diferente o muy diferente a la tuya. Es como ver un cuadro, o es como probar un guiso. A todos nos sabe de una forma, ¿no? Y esa es la maravilla, además. Y esa es la maravilla precisamente del arte, ¿no? Del arte, sí. Hay muchos personajes. ¿Cuál es tu favorito, si tienes alguno? Uy, no lo sé. ¿O tú también haces como Óscar, que te gustan todos, o tienes alguno que...? Sí, todos me gustan, incluso hasta los malos, que son muy malos. Bueno, a mí el personaje de la mala, de la espía... No voy a hacer spoiler, No. Es que no podemos decir mucho más. No podemos decir mucho más de la espía, me parece muy divertido, ¿no? Y aparte, yo tengo en el debe, como comentaba antes Óscar, yo tengo en el debe los personajes femeninos. A veces me dan un poco de miedo, porque no sé si voy a saber tratarlos bien, ¿no? Y este personaje, a pesar de ser malvado, yo creo que ha sido un personaje bien tratado. También hay personajes buenos en la novela, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es misterio, lo que hay es cultura, lo que hay es historia, y sobre todo hay cosas que mucha gente ni conoce. Mucha gente ni conoce de su tierra o de otras tierras. O sea, la verdad es que La Rioja es una pena, pero es una gran desconocida para nosotros mismos, para los riojanos. El mismo reino de Viguera, incluso para los de Viguera, para muchos es desconocido. Seguro. Yo creo que es uno de los elementos con el que más se disfruta, aparte de lo que es la propia trama y los personajes, pero ese descubrimiento de aspectos desconocidos que son tan sorprendentes, de verdad que os va a encantar, porque cuando uno termina el libro tiene la sensación de que sabe mucho más de lo que sabía cuando lo empieza. Aparte, a mí me gusta mucho el thriller, pues está escrito también en forma de thriller. ¿Por qué? Porque el thriller es una forma de engañar al lector. O sea, que el lector se trague el thriller, pero que a la vez conozca cultura, conozca historia, conozca las costumbres, y sobre todo también conozca la vida cotidiana de la época. Es un ardiz para que la gente se enganche. Y luego sobre los personajes, mira, yo tengo un referente literario que no le llego ni a la altura de media de la legua que es su zapato, que es Joseph Conrad, y entonces a mí me gusta mucho profundizar en los personajes, me parecen, pero claro, yo no soy Joseph Conrad ni por casualidad, ¿no? Pero por lo menos lo intento, ¿no? A veces moriré en el intento. Y bueno, eso es más o menos lo que quería. Además de historia, además de aventura, además de amor, ¿qué lecciones de vida hay dentro de esta novela? Bueno, yo creo que como antes comentaba Óscar, el ser humano no ha cambiado tanto, pero yo creo desde la época primitiva. O sea, lo que mueve al ser humano siempre es el amor, el odio, la venganza, y eso se repite, y se va a repetir hasta el año 4525. Seguro, si es que la Tierra es capaz de llegar a esa fecha, ¿no? Entonces, los personajes, como digo, no son tan diferentes. No sé, decía Marx, por ejemplo, que las guerras son todas. Marx, que aparte de hacer el marxismo es uno de los mejores para mí filósofos del siglo XIX, decía que las guerras no son religiosas ni son políticas, no. Las guerras, el 100% de las guerras son por dinero y por poder. Y es que si lo pensáis fríamente es así: dinero y poder. Y eso es también lo que mueve con el odio y el amor,
que en realidad es todo un totum revolutum. Es el motor del Es lo que mundo. mueve el mundo. Es lo que mueve el mundo. Marcelino, como ya va quedando menos tiempo, yo sí que quiero preguntarte qué planes de futuro tienes. Bueno, pues como estoy jubilado, pues antes trabajaba 9, 10, 11 horas, porque el trabajo de periodista es muy bonito, pero se meten muchas horas y los horarios son bastante intempestivos. Pero bueno, escribía, ¿no? Ahora que tengo todo el tiempo del mundo, me lo tomo con mucha más calma, pero escribo mucho. Entonces, pues ahora mismo estoy en preparación, creo que va a salir en Navidad, un libro que se va a llamar algo así como la historia... Esto es primicia, ¿eh? Sí, la historia de La Rioja como nunca te la han contado, y que nace de lo que ha comentado antes Mar, de la historia de La Rioja sin salir de casa. Yo hice entonces en el periódico como unos 40 artículos de doble página. A una editorial le gustó y me dijo, ¿serías capaz de hacer eso desde el principio de La Rioja hasta el siglo XXI? Digo, bueno, el siglo XXI muy poquito, porque claro, ya no es historia, es realidad, ¿no? Y entonces ahora mismo estamos en la cuestión de, ya hemos hecho 2 correcciones y en principio va a salir en Navidad. Y luego me ha hecho mucha gracia el libro de Rojo Veneciano, pues porque yo tengo también una novela que ya está terminada y está empezando a corregirse ahora, sobre Navarrete el Mudo, que es un pintor de Logroño, que fue pintor real de Felipe II, o sea, un personaje sordomudo, pintor de Felipe II de cámara, y que le quita el puesto a Alonso Coello, al Greco, a Morales el Divino, cuando entonces los sordomudos los trataban como acémilas, o sea, no tenían derecho a nada, más que a cargar, a darles un corrusco de pan, y no podían ni heredar ni dar herencia. Y este hombre da herencia, era una persona culta y es uno de los mejores pintores del Renacimiento y un poco promotor de lo que empieza a ser ya el tenebrismo y el principio del barroco, no solo en España, sino también en Italia. Pero bueno, este libro tendrá que esperar un tiempo hasta que primero se publique el otro. Esto es, como dice el Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Y tengo muchas ideas más que ahora mismo estoy en un momento de descanso, porque también tengo que descansar, y también estoy haciendo otros artículos. Hice hace poco un artículo precisamente para la revista de Viguera sobre Diego Chagavía, un ilustre de la villa, ¿verdad? Y por cierto, en el libro este que va a salir en Navidad también aparece el Reino de Viguera. Son pequeñas historias, a lo mejor 500, 600, que muchas son desconocidas, de personajes, muchos de ellos que no tenéis ni idea de quiénes eran. O otras cosas muy divertidas, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre el ginecólogo de Isabel II, que era de Leiva, y que es un personaje maravilloso, y que tiene un conflicto diplomático nada menos que con Eugenia de Montijo, o sea, la mujer de Napoleón III, o sea, la emperatriz de la FAN. O sea, de verdad que La Rioja la tenemos un poquito olvidada, pero tenemos una historia realmente preciosa. Y gracias a estas iniciativas, además, lo que estamos haciendo es ponerla en valor, con lo cual, pues, por supuesto, fantástico. Por supuesto. Un minuto, ¿alguna pregunta? Marcelino, ¿te parece que les demos la palabra, sí, aunque sea un minutillo? Sí, lo que pasa es que hemos hablado un poco, ¿no? Y es que... Bueno. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Óscar. Yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice en la... Bueno, primero de todo. Sí. Que lo leéis, que no lo leéis, y aparte tiene una cosa muy chula que no habéis contado, que es que tiene un plano de la época que estaba continuamente revisándolo, echando para atrás, porque era una chula. La novela es totalmente recomendable. Yo te voy a hacer una pregunta como te hice en es que hagas un ejercicio de ficción, de literatura. Sí. ¿Qué habría pasado si los franceses entran en Logroño? Yo creo que si los franceses hubieran entrado en Logroño, se hubieran repelido, porque la batalla de Villadar ya se había acabado hacía casi un mes, y el ejército ya se estaba reagrupando.
De hecho, el ejército, cuando llega ya a Logroño y liberan Logroño, no van directamente detrás de Asparrot. Esperan aquí casi un mes para reunir a más gente, con lo cual tienen un ejército de 30 o 40.000 personas. Eso sí que tenían un ejército tremendo. Yo creo que si toman Logroño y continúan, hubieran sido derrotados seguramente. Lo que sí, muchas gracias por recordarme lo del libro. Quería decir que esta portada es de un dibujante muy bueno, que además me lo hizo gratis et amore, que se llama Manolo Romero, y que ahora está triunfando a nivel nacional e internacional con una novela gráfica que se llama Saturnalia, que es sobre la vida de Goya y está en el hit parade de toda España, e incluso se va a traducir a otros idiomas, ¿no? Y luego, pues el mapa de Logroño, que está aquí adentro, ¿verdad? Pues es un mapa que, aunque no lo parezca, costó casi un mes de trabajo. Claro, porque vete tú a saber lo que había entonces en Logroño. Casi un mes de trabajo, aparte de lo que yo ya sabía de Logroño, que había estado 4 años o casi 5 antes ya documentándome. Y lo hizo pues un infógrafo del periódico que se llama David Fernández Lucas, y al cual también estoy muy agradecido. Así que muchas gracias, Óscar, por recordármelo, porque se me había olvidado completamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor, aclárenos quién estaba de corregidor. Ay, sí. ¿Quién era el corregidor? A ver, ¿ustedes qué piensan? Yo estoy seguro que don Diego de Villegas será el corregidor. Yo estoy seguro que era yo. Bueno, se lo podían jugar perfectamente a los dados, ¿verdad? Que entonces ya había juego de dados, o a la pelota, que se juega mucho. De hecho, la novela empieza con un juego de pelota, que se jugaba mucho en Logroño. Bueno, vamos a ver, en realidad siempre se ha pensado, no se acerque mucho por si acaso. ¿Tiene espada o no? No, tengo daga. Bueno, pues tampoco se acerque mucho. Siempre se ha pensado, porque así lo decía Albia de Castro, que era usted el corregidor. Pero no era usted el corregidor, ¿no? Era don Diego el corregidor. Era don Diego. Usted era algo más. Usted era ¿cómo se dice? El corregidor de hombres del virrey de Navarra y duque de Nájera, y el responsable de toda la frontera con Navarra. O sea, él había sido antes corregidor de Logroño, era corregidor de Estella en ese momento, pero sobre todo era el corregidor, el que tenía el poder sobre toda la frontera. Y además, si algún día os apetece, don Pedro de Vélez de Guevara era de Salinillas de Buradón, que está muy cerquita de aquí, y que podéis ver su tumba, que es realmente preciosa y merece la pena. Efectivamente. Así que ya lo siento. ¿Quién tenía la espada más grande? No sé, pero lo que va a costar unas ampollas de vino. Ah, bueno, eso por supuesto. Mande. ¿Y Mariano no viene o qué? Mariano ya no va a beber más vino, está castigado. Rosa, sirva el vino. Estas Mercedes. Bueno, Óscar, venir por favor algunos de los... Pues vamos a brindar ahora por estas primeras jornadas literarias, que espero que no sean las últimas. Seguro que va a haber muchas más. Seguro que va a haber muchas más. Y vamos a brindar un poco también, porque luego vamos a recorrer un poco esta maravillosa villa, ¿no? Que yo la conozco mucho, porque por mi trabajo me he tenido que recorrer La Rioja muchas veces. Y mientras preparan... Sí, dale. Mientras preparan el vino, yo quiero dar las gracias a Marcelino por la pasión que pone siempre para investigar y para poner La Rioja allá donde vas por el mundo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, Mar, por haberme tratado así. La verdad es que cuando mañana o pasado, cuando acabemos, ya sabes que tienes una comida pagada, ¿eh? O sea,
Bueno, por Viguera, por la cultura, por la historia, por todos nosotros. Así sea. Y ahora vamos a tener a Marcelino Izquierdo dedicando los libros y disfrutar de la tarde, y mañana muchas más cosas. Mañana seguimos teniendo literatura. Mañana tenemos una recreación histórica en la cual tenemos que defender el reino de Viguera a las 6. Y tenemos que contar con todos vosotros, porque cualquiera le contradice a alguien que lleva una espada. Oye, y no se puede hacer más tarde con tanto calor a las 6 de la tarde. Ya habrá vino, no te preocupes. ¿Algo más? Ahora tenéis a Marcelino firmando libros y disfrutar de la tarde-noche, y mañana muchas más cosas. Mañana nada. No, no, que...